Buenos días, Iglesia. Espero que te encuentres muy bien. Nosotros estamos muy contentos de saludarte una semana más y damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas y en tu familia. Yo te invito a que el día de hoy te levantes, que adores, que alabes, que le entregues todo lo que tienes a Dios. Padre, te damos tantas gracias porque tú eres fiel, Señor, y te has mostrado ante nosotros como lo más alto que tenemos, Dios, como lo más grato que tenemos, Padre. Te damos inmensamente gracias porque tu presencia se ha notado en nuestras vidas, porque tu presencia ha permanecido en nuestra familia a pesar de estos tiempos, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito y una promesa en nuestras vidas y confiamos en lo que harás por nosotros y por nuestras familias, Padre. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad, eres tú. Ven, sacianos, queremos más, inunda
inunda todo este lugar de ti, hasta que tu gloria nos consuma. Adoraremos hasta que tu gloria nos consuma. Cantaremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más de ti. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad. Eres tú. Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti, hasta que tu gloria nos consuma. Adoraremos hasta que tu gloria nos consuma. Cantaremos. Cantaremos, adoraremos Jesús, hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos, hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos, hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos, hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Oh, clamaremos, clamaremos tu nombre, Jesús, clamaremos y te adoraremos, te adoraremos, hasta que tu gloria nos consuma. Cantaremos. Si hay una unción aquí cayendo
te exalto, te exalto. Dile, iglesia, te exalto, oh Señor. Dile otra vez, decláralo con tu boca. Te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor. Y a Él sea la gloria, y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, y a Él sea la gloria, y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, a Él. Así es, Señor. Solo a ti, Jesús, solo a ti queremos alabarte, Dios. Que solo para ti sea la gloria, Dios, nuestra alabanza, nuestra adoración. Que solo para ti seamos completos, Dios, en cuerpo, alma y espíritu, Dios. Alabarte y adorarte todos los días de nuestra vida, Dios, por toda la eternidad, Jesús, porque tú no tienes límites, Dios. Tú estás con nosotros, tú estás con cada uno de tus hijos. Tú traspasas montañas para poder pasar tiempo especial con cada uno de tus hijos especiales. Y hoy te damos gracias porque tu poder es infinito, porque tu gloria es solo para ti, porque nosotros queremos adorarte, queremos entregarte todo lo que somos, Dios. Dile, iglesia, y a Él sea la gloria, y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, a Él. Solo a ti, Señor, solo a ti, Jesús, sea la gloria y la honra, Padre. Gracias, Jesús, gracias. La iglesia no es solo un lugar. La iglesia es tu casa, tu habitación, tu sala, tu oficina, tu carro, tu familia. La iglesia eres tú.
querida familia en Jesús. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te recordamos los números de cuenta para que puedas hacer el depósito o transferencia de tu diezmo u ofrenda. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, puesto que ahí publicamos contenido constantemente. A continuación, te daremos un mensaje el cual estamos seguros que será de bendición en tu vida, pues viene directamente de Dios. Buenas tardes, familia, amigos, ¿cómo están? Pues es un gusto volver a hacer esta transmisión para ustedes. Pues sabemos que en estos tiempos son tiempos que pues todavía estamos muchos en cuarentena, sobre todo nuestros hijos, las escuelas están detenidas, muchas cosas. Y pues hoy quiero precisamente enviarte un mensaje hablándote acerca de cómo mantener tu mente saludable, mi mente saludable. En este tiempo creo que muchos hemos estado experimentando los problemas de temor, quizá de depresión, problemas de no saber qué va a pasar, de incertidumbre con el futuro, de saber qué va a pasar con los trabajos, saber qué va a pasar con nuestros hijos en la escuela, muchísimas cosas. Y en estos tiempos estamos viviendo un momento muy fuerte de tensión en nuestra mente, en nuestro corazón, que yo voy a hablar de esto porque creo importantísimo el tener la observación, el cuidado, porque si no cuidamos nuestra mente, nuestro corazón, podemos caer en enfermedad, podemos caer en depresión, en situaciones aún todavía más difíciles. Por esto es importante cuidar en este tiempo nuestra mente. Es algo que a través de los últimos días hemos estado experimentando. Yo he estado observando a muchas personas que estamos cayendo pues en esos síntomas que pueden ser peligrosos, que pueden ser un indicativo, un indicio de que la mente puede enfermarse y puede enfermarnos, puede enfermarte. Y quiero leer primeramente un versículo, Filipenses capítulo 4, versos, es del 4 al 7, por favor. Y comienza así la palabra, este es un versículo de actitud, y comienza así, y dice Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo razonamiento, toda lógica humana, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense bien, qué importante al finalizar este versículo, cómo la Biblia nos habla de la importancia de cuidar nuestro corazón y nuestros pensamientos a la voluntad y dentro de la voluntad de Dios. Y dice que las herramientas que Dios nos ha dado para hacer esto son poderosas y sobrepasan cualquier lógica y entendimiento humano. ¿Por qué es tan importante cuidar nuestra mente? Te voy a mencionar una historia que Jesús encontró. Un cuadro en una región que la Biblia llama de los Gadarenos. Un cuadro donde Jesús pasa por ese pueblo, pasa por esa aldea y resulta que se encuentra con una persona que ya no es dueña de su mente, ya no está dueña de su corazón, que hacía muchas locuras. Esta
se le conoce como la historia de esta persona, que incluso la gente lo identificaba porque andaba por la calle ya sin ropa, desvestido. ¿A qué grado estaba el daño mental, cerebral de la persona para andar así? Esta persona ya salía de repente sin control. Ahora yo imagino que esta persona empezó, pues primero con algunos síntomas, tener momentos en que su mente se desconectaba de su conciencia y de repente se salía. A tal grado que ya cuando Jesús se encuentra con esta persona, era una persona muy famosa y conocida en el pueblo porque se dormía junto a los sepulcros o en los sepulcros. Imagínate, se dormía en los panteones, se dormía y ya nos dice la Biblia si ya no regresaba a su casa o si solamente se iba y de repente por ahí le daban de comer. No da muchos detalles, pero ya está hablando de una persona demasiado enferma, una persona que ya incluso la Biblia reconoce y dice que esta persona estaba ya endemoniada y había espíritus dentro de él controlándole, tomando control de su mente, de su corazón. Ya su condición era muy terrible. Mas sin embargo Jesús, cuando lo encuentra, él ve su necesidad, ve que para él es imposible ya siquiera clamar por una oración de libertad, e incluso empieza a orar desde antes para que esto sea posible, y él es el que busca a Jesús, ¿verdad? Total que Jesús hace el milagro y lo sana. Jesús, a través de esa orden espiritual, logra sanarlo. Este hombre recupera su mente, recupera su cordura, y dice ahí en Lucas capítulo 8 versículo 35, a partir de ahí dice que a tal grado que el pueblo salió a ver lo que estaba pasando, porque la sanidad de este hombre fue una noticia muy fuerte, muy conocida en toda la región, a tal grado que la gente sale a ver qué fue lo que pasó, porque loco que todos conocían esa persona que andaba desnuda, se salía desnuda, se dormía en el panteón, se dormía ahí, y era tan famosa. Yo no sé si gritaba, hacía locuras en el pueblo, no lo sé, pero todo el pueblo lo conocía. Y dice este versículo que de repente vinieron a ver a Jesús y hallaron a este hombre de quien habían salido los demonios y sentado, fíjate bien, ahora a los pies de Cristo, a los pies de Jesús, y dice que lo encontraron vestido y en su cabal juicio. ¿Cómo? ¡Qué sorpresa! Ahora lo encuentran totalmente arreglado, vestido, posiblemente bañado, y ahora lo encuentran como una nueva persona, hablando normal, lo encuentran bien, sin locura. Y dice que aún esta situación fue tan golpe, la información tan fuerte para ellos, que esta buena noticia también les dio miedo. Imagínate, de repente a veces las malas noticias, si vemos de repente que una persona entra en locura, nos dará miedo. Pues a esto les dio miedo que recuperara la cordura y la conciencia. Es importante cuidar la mente. ¿Por qué? Porque la mente y el corazón están conectados. De lo que alimentes tu mente, estarás alimentando tu corazón. Así como una madre que está embarazada y si come cosas, si se alimenta de cosas malsanas, eso mismo estará alimentando al bebé. Así como esa mujer que si consume drogas, bebe alcohol o fuma, es de eso mismo le estará pasando a su bebé. Asimismo, cada uno de nosotros, por hacer una comparativa de lo que alimentemos nuestra mente, nuestro corazón, si alimentamos de la lectura, si alimentamos de cosas buenas, de información buenas, eso le vamos a estar dando de comer a nuestra alma, porque entra por los pensamientos. Pero si lo alimentamos de cosas absurdas, simples, sin sentido, enfermas, pues también eso mismo va a consumir nuestro corazón y posiblemente nos encontremos en una situación en la cual nuestro corazón puede caer en enfermedad, caer en pesar y tener pensamientos suicidas, pensamientos de locura, pensamientos de desesperación, de depresión.
Entonces, bien importante cuidar la mente, porque si cuidamos la mente, primer principio, vamos a estar cuidando nuestro corazón. ¿De qué alimentas tu mente hoy en día? ¿Por qué es tan importante la mente? Otro punto, porque el despertar de la conciencia es parte fundamental, esencial, para permanecer en el reino de Dios. ¿Qué dije? Sí, es una parte muy esencial para nacer en el reino de Dios, porque Jesucristo habló del nuevo nacimiento, pero también es esencial para mantener la vida cristiana. Si se pierde la mente, se pierde la vida cristiana. ¿Con qué conciencia? Por eso dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos hablando de nuestros sentidos, sanos, conscientes, sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Entrar al reino de Dios no es un asunto de locura, es un asunto de conciencia, es un asunto de saber qué es lo que nos conviene, es un asunto en el cual el Señor Jesucristo despierta nuestra mente, nuestro corazón, despierta nuestra conciencia y alcanzamos a ver espiritualmente. Es un asunto en el cual nuestro corazón es sanado, es liberado de pasiones desordenadas, es totalmente libre de cosas que no nos convienen, porque sin Cristo muchas veces podemos tener el riesgo de hacer locuras, de entrar en situaciones difíciles en el matrimonio, de divorciarnos, de hacerle más caso a las emociones, de dañar la familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, de deshonrar, de hacer cosas muy tremendamente locas sin Dios. Entonces, es importante establecer este principio. Cuando llega el evangelio, se recupera la cordura completa, se recupera el buen juicio, así como este exendemoniado gadareno que recuperó el juicio y se encontraba ahora totalmente vestido, bañado, decente, y ahora hablando palabras con cordura, sin decir gritos ni hacer locura. Qué importante la mente, fíjate bien, para el evangelio. O sea, yo no sé, mucha gente a veces cree o minimiza la situación de alimentar bien la mente ahora que son cristianos, pero la Biblia nos enseña la importancia de hacer esto. De hecho, Efesios capítulo 4, versículo 22, te voy a invitar que me apoyes a leerlo, por favor. Habla y dice el apóstol Pablo: desháganse de toda naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Fíjate bien, esta es la condición como nos encontrábamos antes. Una condición, quizá yo por ejemplo me encontraba en una situación muy fuerte de temor, una situación muy fuerte de inseguridad. Pero dice que adelante, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve sus pensamientos y las actitudes. Qué cosa tan importante. Pensamientos, actitudes. Mente, corazón. Solo el Espíritu Santo va a poder hacer eso en nuestra vida. ¿Para qué? Para que lleguemos a una semejanza a tal grado que tengamos la naturaleza, dice aquí, creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Cuida tu mente. Cuidemos nuestra mente, nuestro corazón, porque de hecho el evangelio empieza cuando nuestro Señor, a través de su Espíritu Santo, despierta la conciencia y empieza a quitar los pensamientos de destrucción, de derrota, pensamientos perversos, pensamientos que llevan a la muerte espiritual, y empieza a escribir los pensamientos en nuestra mente y nuestro corazón, así como dijo el profeta Oseas. Los empieza a colocar a través de la lectura de este libro de la Biblia. Hace un reset en nuestra mente, hace un nuevo formato, pero ojo, no se borra la parte lógica ni inteligible. Porque mucha gente en pensamiento perverso llega a creer que cuando conoces a Dios hay que cautivar la mente, o sencillamente es como la borregada que va siguiendo a alguien. No es así. La Biblia dice que es todo lo contrario y la práctica también lo dice.
dice que es todo lo contrario. La mente se despeja, se libera la parte cognitiva, la parte lógica queda libre. Por eso es que los países y las sociedades que han tenido transformaciones a través del Evangelio de Jesucristo son países y sociedades que llegan a tener los mejores centros de investigación, y muchos de los inventos, los mejores inventos del mundo se los debemos a ese tipo de sociedades, porque la mente se hace libre. Como dijo un neurólogo, nuestro cerebro tiene diferentes zonas. Obviamente la zona por la cual va el evangelio y se entiende, pues va sobre la parte del alma, va sobre las pasiones, los deseos, los recuerdos, no va sobre la lógica. Es importante, no solamente esa etapa en la cual nuestro corazón, nuestros pensamientos van siendo purificados, pero también es importante mantenerlos así. Porque nuestro Señor nos habló acerca de esto, y habló precisamente de que la persona como este gadareno correría un gran riesgo si él se exponía a volver a las antiguas prácticas, a los antiguos pensamientos, a la información, a la influencia quizá de otras personas, a las cosas de las cuales quizá le pusieron en riesgo, quizás a la amargura, a la depresión, a la falta de perdón, a la desesperación, todo aquello que tiene que ver con Dios. Si esa persona regresaba, dice la Biblia, podía tener la consecuencia de que su condición iba a empeorar. Lucas capítulo 11 versículo 26, no lo voy a leer, mas sin embargo habla del riesgo de que esos espíritus que antes cautivaban la mente de esta persona, al momento de que una persona descuida su mente, descuida su corazón, y entonces su condición espiritual puede empeorar. La Biblia nos marca también otros ejemplos, como el rey Nabucodonosor. Fíjate nada más en el libro de Daniel, ojalá tuvieras oportunidad de leer aquí este libro, pero habla de un rey, del emperador más grande sobre la faz de la tierra en esos momentos, del imperio más grande, el rey Nabucodonosor, y dice que este hombre entró en locura, en esquizofrenia, que había espíritus que le atormentaban, le tomaban, a tal grado que muchas veces durante el día se salía así literalmente arrastrándose, yo no sé si a gatas, como un animal a comer la hierba del campo. ¿Por qué? Porque había descuidado su mente, porque su soberbia le había llevado a esa condición, su orgullo, dice la Biblia. Entonces hay muchas, y vamos a empezar a entrar en otro tema. La Biblia habla de situaciones de riesgo que pueden poner nuestro corazón, nuestra mente en ese riesgo de poder enfermarse. Otro ejemplo es una mujer encorvada también. Dice la Biblia que había una mujer encorvada con la cual se encuentra Jesús, y esta mujer estaba endemoniada, y esa situación espiritual, esa mente cautiva, hacía que ella ya no pudiera caminar derecha, sino que toda la vida estaba encorvada y así andaba. Cuidemos nuestra mente. Es un tesoro precioso que Dios nos ha encargado. ¿Qué cosas pueden entonces enfermar nuestra mente? Vamos a pasar a este punto 2. ¿Qué cosas pueden enfermar nuestra mente? Pues ya dijimos, a Nabucodonosor, por ejemplo, el orgullo, la soberbia, llevó a tal grado que su mente quedó cautiva. Siguiente cosa, los vicios. Los vicios también. Tú y yo sabemos de personas que por el exceso de drogas y alcohol llegan a perder su cabeza, su mente, su cordura, ya no piensan bien. Hacen cosas muy extremas. Alcohólicos que de repente ahora se están tomando cualquier cosa que tenga alcohol, hasta los perfumes, yo he sabido. Eso ya es estar fuera de cordura. Siguiente cosa, tercera cosa, falsas creencias. La Biblia dice, el apóstol Pedro, sean sobrios, fíjense bien, sobrios, y velen, porque el adversario, el diablo, está buscando a quien devorar.
¿Qué quiere decir esto? Quiero decir, por ejemplo, fábulas, creer en supersticiones, tradiciones religiosas, mentiras, idolatría, hechicería, brujería, adivinación. ¿Sabes que todo esto promueve el miedo, el desconcierto y la esclavitud mental y emocional de las personas? Tengamos mucho cuidado. Siguiente cosa, son varias. El exceso de información. Como dijimos, el exceso de información. En las últimas décadas hemos vivido esta era y cada vez arreciándose más. ¿Cuánta información nos comemos y nos bebemos por el celular? ¿Cuántos estamos viendo videos, noticias, cualquier cantidad de cosas? Nuestra mente está toda la vida ocupada. Es más, hay aplicaciones que hoy en día creo que están midiendo la cantidad de tiempo que pasas en la pantalla. Y a veces llega a ser, si tú te pones a ver, a veces la otra vez yo estaba viendo y yo me espanto de repente cuando yo puedo ver que pasé mucho tiempo en la pantalla. Hoy está siendo peligroso. El exceso de información, aún sea información de trabajo, aún sea información buena, ¿qué crees? Precisamente de ahí se deriva una mente cansada. Una mente que ya no descansa, personas que ya no duermen, personas que se llevan el problema o los problemas o las situaciones a resolver en el trabajo, se lo llevan a su almohada, a su cama, y entonces ya son personas que están teniendo su mente libre para descansar. Ya tienen exceso de información, gente que se está metiendo exceso de noticias del coronavirus y que los muertos y que esto y que lo otro. Aunque todo eso esté pasando, eso no es lo más importante, es un exceso de información, y si no cortamos eso y ponemos las cosas buenas de Dios, entonces nuestra mente está en riesgo de enfermarse. Siguiente cosa, el afán y la ansiedad. ¿Qué es esto? Pues es el estrés. ¿Sabes que la Biblia habla del estrés? Y precisamente lo acabamos de leer aquí en Filipenses, donde dice, no se inquieten por nada. Filipenses capítulo 4, verso 4 al 7. Dice, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y démosle gracias. Simple. El estrés, gran enemigo de nuestra mente. Estresados por el futuro, la incertidumbre. Estresados. Esto quiere decir un exceso, dicen los neurólogos, es un exceso de uso de la mente. Yo tengo que decir esto. Yo fui al neurólogo porque llegué a un punto en el que mi cantidad de ocupaciones me llevó a que mi mente ya no descansaba. Y yo hacía cosas buenas, yo trabajaba para Dios y trabajaba y tenía mi trabajo. Y honestamente creo que por muchos años yo estuve así, llevando muchas cargas, y obviamente mi familia, mi matrimonio, y tenía muchas cosas en que pensar, y de veras que yo buscaba así descansar y sí vacacionar. Mas sin embargo, mientras ciertos años de lucidez yo pude manejar eso sin ningún problema, pero llegó el punto en el que yo ya no pude con esa situación, ya no lo pude controlar, y en verdad yo no me sentía nada mal en mi mente, mis pensamientos, mi cabeza, no me dolía la cabeza de nada, pero mi cuerpo sí lo empezó a resentir. Y entonces yo me pude dar cuenta que estaba cometiendo el error y que mi mente ya traía muchas cosas por pensar. Y sabes, eso a mí antes me daba gusto, porque uno se siente bien, decir, cuántas cosas puedo manejar, ¿verdad? Puedo estar pensando en esto y en eso y en eso y hacer muchas cosas bien, ¿sabes? Pero esto es un error, esto representa afán, esto representa ansiedad, esto representa, por eso es importante cuidar la información que estamos viendo en la computadora,
computadora, en el iPad, en el celular, porque la mente, esto lo dice pues todo mundo que esté estudiando esta situación, te vas a la cama y no puedes dormir por un buen rato porque acabas de comer pantalla. Es simple. Es difícil. Pero la Biblia nos dice, nuestro Señor Jesucristo hoy quiere que tú y yo cuidemos nuestra mente. Cuida tu mente y tu corazón. ¿Qué otra cosa son enemigos de nuestra mente? Pues los temores, el miedo a contagiarse de coronavirus, el miedo a la muerte. ¿Por qué no resolvemos eso de una vez por todas, entregando nuestra vida a Cristo? ¿Por qué no resolvemos esto de una vez por todas, descansando nuestra alma en la esperanza venidera que viene con la salvación en Cristo? Otra cosa, vivir bajo violencia. Uy, también, cómo estresa, cómo cansa vivir bajo violencia, bajo manipulación. No me voy a extender mucho en esto, solamente te debo decir en ese punto que quizá tú no seas responsable de la violencia que otros pueden traer o propinar a tu vida, pero sí eres responsable de permanecer ahí. Si te quedas ahí, sí es tu problema. Otra cosa, acostumbrarse a vivir con la depresión, con los traumas, con las fobias. Hay gente que ya tiene pensamientos suicidas, de autodestrucción, gente que quiere salir ya corriendo a la calle. Del enfado, del encierro en este tiempo. Tengamos mucho cuidado. Y hay muchos otros factores, pero bueno, que no puedo tocar, me quiero enfocar más bien en soluciones, como el juicio, la queja, crítica, envidias, celos, todo eso enferma la mente. Pero vamos a pensar en qué sí vamos a hacer para cuidar nuestra mente, nuestro corazón, hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo nos llame. Te voy a invitar que me acompañes a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 5, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 5 al 7, dice así: todos ustedes son hijos de luz y del día. Somos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Observa esta frase: mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Oh, qué importante. Cuídate, dice el Señor. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Punto número 1. Cuida lo que ves en las redes sociales, lo que ves en series, en noticias. ¿Qué hacer? Pues hacer deportes, tener un hobby, actividades físicas que te relajen, algunos juegos, ejercicios lógicos de la mente. Cuidado aún con lo que recibes en exceso de noticias de los grupos de WhatsApp. Hay muchas cosas, mucha información que no debería entrar por escrito, porque son golpes muy fuertes. Segunda cosa, busca tener pensamientos saludables. Sí, tú y yo podemos controlar nuestra mente, decirle qué pensar, alimentarnos de la palabra y decirle: piensa esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Lo estoy leyendo en la NTV. Me gusta como dice aquí. Dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Wow. Preparemos nuestra mente para hacer lo que tenemos que hacer, pero con dominio propio. Sin salirse de nuestras casillas, sin locura. Y luego dice: pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo.
¿Con qué pensamientos vamos a alimentar nuestra mente, nuestro corazón? ¿Cómo nos conviene? Nos conviene pensar en la fidelidad y la bondad de Dios. Me conviene pensar que Dios está a cargo de mi vida, de mi salud, y que ningún cabello de mi cabeza va a ser siquiera removido si Él no lo permite. Me conviene pensar, me conviene estar confiado que Dios está a cargo de mi futuro. Dios está a cargo de mi salud, mi vida, mi futuro, de todas las cosas. Esos son los pensamientos sanos, los pensamientos santos dedicados a Dios. Tercer cosa, descansar. Descansar. La Biblia dice que Dios mismo descansó después de la creación al séptimo día. Después de 6 días de creación, el Señor descansó. Es más, la Biblia nos enseña, porque a veces ya no vamos a visitar tanto estos versículos del día de reposo, pero finalmente la Biblia nos enseña que Jesucristo mismo es nuestro reposo. Y ahí ahorita te voy a decir algo, pero Hebreos capítulo 4, versículo 3, acompáñame por favor. Solamente voy a leer la primera parte. Dice así: pero los que hemos creído entramos en reposo. A ver, lo voy a repetir. Dice, pero los que hemos creído entramos en reposo. Oye, es la voluntad de Dios que tú descanses del afán, de la ansiedad, incluso la desesperación, del encierro, de todo, de la desesperanza. Sí, hay que descansar en el Señor. Necesitamos entender que Jesús es nuestro reposo. Yo conozco muchos cristianos estresados, afanados, aún por cosas buenas. Pero fíjate bien, si nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, si no hemos aprendido a reposar, ¿qué crees? No hemos aprendido a entrar en su presencia, en su reposo. Y más allá, si no logramos reposar y disfrutar el mismo servicio a Dios, la comunión que tenemos con Él, si eso no es disfrutable, ¿qué crees? No está funcionando tu fe. Porque si yo no disfruto lo que hago, mi fe no está funcionando. Porque fe quiere decir esperanza, quiere decir consuelo, quiere decir paz, quiere decir gozo. Entonces, qué importante es no conformarnos con una conducta mental de preocupación de las cosas primarias que le he pedido a Dios. Esto es una petición mía y siempre he dicho: Señor, yo no quiero estar amargado sirviendo. Yo quiero ser feliz de estar contigo y servirte a ti. Esto es esencial en el Evangelio. Mateo 11:28. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y los que llevan cargas pesadas, que yo les daré descanso. Oh, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿por qué no? Mucha gente no está descansando. Porque no estamos confiando en Dios. Porque no está trabajando nuestra esperanza, el gozo, porque llevamos cargas todavía emocionales, físicas, cosas que no tendríamos que estar cargando en este tiempo. Por eso mucha gente también está perdiendo la paz, porque lleva cargas fuera de tiempo, fuera de orden. Personas que todavía siguen cargando con sus hijos ya grandes, cuando estos tuviesen que hacerse responsables ya por sí mismos. ¿Sabes? Que estas son cargas fuera de tiempo, fuera de orden. Solamente por dar un ejemplo, pero hay muchísimas de esas. Muchísimas. Siguiente cosa, vamos a ponerle, ya lo hemos dicho, fe, esperanza. Porque si decimos que tenemos fe, pero nuestro espíritu no descansa,
durante las noches, si no logramos reposar, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. No tenemos esperanza, no tenemos fe. Busquémosla. Santiago capítulo 1, versículo 2 escribió así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cómo? ¿Para alegrarme? Sí. Enfrentamos circunstancias, problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Sí. Para alegrarse. ¿No estaría medio mal Santiago? No, creo que no. Así lo escribió. Porque ustedes saben, ¿por qué? Porque siempre que se pone a prueba nuestra fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos pasando por tiempos difíciles, entonces es importante que se desarrolle la constancia, la paciencia, la esperanza. Algo nos está faltando. Gozo. Eso está implícito aquí en este versículo. Necesitamos gozarnos en el Señor, aún a pesar de los sufrimientos. Yo escuché en esos días el testimonio de una persona que hablaba de que él pasó un tiempo en que su hija estuvo secuestrada y que de repente en su espíritu él sintió que el Señor le dijo: gózate, porque yo voy a hacer grandes cosas. Entonces la gente lo veía, lo visitaba con tristeza, pero él se fue a la iglesia, ahí se encerró por muchas horas, estaba adorando a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque sabía que no tenía otra esperanza. Hoy, cuando nos sintamos abrumados, acorralados, tú y yo hemos de saber, necesitas saber que es tu escape, tu descanso, gozarte, alabar a Dios, glorificarle, porque no tenemos otra esperanza. No estamos esperando que quizá el gobierno nos resuelva las cosas, que la vacuna, que la cura, que es que el otro. No. Esperemos en Dios. Si eso ocurre, qué bueno. Pero hay que descansar y gozarnos en Dios. Y entonces tendremos un resultado muy especial que leímos al principio en Filipenses. Y con esto estoy terminando. Que de repente va a venir a nuestro corazón una paz, una paciencia, una esperanza, una paz que sobrepasa y que está encima de todo razonamiento humano. Este hombre que tuvo a su hija en ese peligro, él compartía. Yo escuché ese testimonio, fue hermoso escuchar que él compartiera su experiencia y él dijo: yo sabía que mi única esperanza estaba en Dios. Si llegaba gente a visitarme, conocidos, amigos míos, y quizás esperaban o tenían un poco de pena de verme, saludarme, animarme, porque esperaban que yo estuviera tirado en el piso llorando, pero yo estaba arrodillado, alabando a Dios, adorándole. Esa es la esperanza de la actitud del Hijo de Dios. Y por último, voy a leer este versículo que está en Santiago capítulo 1, versículo 4. Habla precisamente de la obra completa de nuestra mente, nuestro corazón, de una mente y un corazón perfeccionados. Y dice así: mas tenga la paciencia su obra completa, para que ustedes sean perfectos y vivan en sus juicios cabales, con una mente sana, sin que les falte cosa alguna. Que estemos llenos y completos. Cuidemos nuestra mente, porque Dios nos la ha entregado para que nosotros la administremos, la cuidemos, para vivir y permanecer conectados con Cristo,
para permanecer sanos, cuidando de no descuidar o meter las cosas que ya hemos mencionado. Yo quiero terminar con una oración. Te voy a invitar que inclines tu rostro, por favor. Padre amado, en el nombre de Jesús, tú sabes, Señor, que hoy estamos viviendo tiempos difíciles, que está siendo todo un reto guardar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, para no caer en desesperanzas, en hacer locuras, en pensar quizás cosas de derrota, depresión, de suicidio, de desánimo, de cobardía, Padre. Tú sabes que en estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales estamos viendo tentados, Señor, a deshacer muchas cosas. Estamos corriendo el riesgo de deshacer vínculos personales, familiares, espirituales, vínculos matrimoniales, vínculos preciosos, muy valiosos, Padre. En el nombre de Jesucristo yo te pido por gran misericordia que tú nos permitas seguir aprendiendo, como dice tu palabra, esta paciencia, esta constancia en este tiempo. Esta es una prueba de paciencia, Señor, y queremos seguir, Dios, entendiendo esto para que se perfeccione nuestra mente, nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesucristo yo te pido por cada vida, cada corazón que está escuchando esto, para que tú le des sabiduría muy especial para identificarnos cuando nuestra mente se está poniendo en riesgo, cuando estamos poniendo en riesgo nuestro corazón. Padre, danos la sabiduría para descansar, danos la sabiduría para hacer cosas, cambiar nuestras rutinas, hacer cosas diferentes, salir, Señor, de la desesperanza, la desesperación, y que tú cuides nuestra mente, nuestros corazones en Cristo Jesús, que seamos guardados, irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. Padre, y también yo quiero rogar por todos aquellos que no te conocen. Y si tú me estás escuchando y no conoces a Dios y has padecido situaciones difíciles de depresión en tu mente, depresión en tu corazón, pensamientos suicidas, pensamientos de desesperanza, si no tienes esperanza, te falta el gozo, te falta la paz, no sabes qué va a pasar, si mueres, si te contagias, yo te voy a invitar a que tú le permitas a Cristo que venga y renueve tu mente, tu corazón, tu alma, que Él venga a hacer una limpieza completa dentro de tu interior, y que ponga los pensamientos dentro de ti. En el nombre de Jesús te invito a que lo hagas. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por todas aquellas personas, Señor, que no te conocen, que caminan lejos de ti, Señor. Personas, mi Dios, que no te habían tomado quizás en cuenta por durante mucho tiempo, años de su vida. Mas hoy te pido, Padre, que tú traigas una libertad a sus pensamientos, a su corazón. Padre, que en este tiempo les des la oportunidad de que te conozcan, Padre, que ellos puedan escudriñar tu palabra y que tú abras su entendimiento, que tú liberes su mente, su corazón, porque tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Yo te pido por mentes libres, te pido por corazones libres de la cautividad y de todo aquello que estorba su paz, su ánimo en este tiempo. Te pido que tú fortalezcas a toda persona que está escuchando esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.